Decepción, enojo, mucha frustración, muy, pero muy desilusionado, muy herido me siento yo el día de hoy después del Juventus Fiorentina y creo que muchos de ustedes están más o menos en el mismo nivel de onda que yo. Este equipo, estos jugadores, esta sociedad, este club nos ha defraudado por enésima vez en los últimos 5 años. Se siente como si estamos en un bucle constante, cometiendo los mismos errores años tras año aunque cambiemos a los protagonistas. Y esto es lo que más frustra a un juventino, por lo menos en mi caso, que lleva siguiendo la Juventus por tanto tiempo, el que esta gloriosa sociedad, este glorioso club no encuentre soluciones a algo que desde fuera no necesariamente es simple, pero es muy evidente lo que no está funcionando en la Juventus. Además de eso, hoy quiero hablar de qué pasa ahora. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder con la Juventus? Los rumores que están saliendo, la situación dentro de la directiva, qué pasa en el mercado, qué va a pasar cuando la Juventus no juegue la Champions League el año que viene, los ingresos, la situación Financial Fair Play, todas esas preguntas que nos estamos haciendo y seguramente llegarán más. Algunas las trataré de contestar, dar mi opinión y tratar de darle un poquito de esperanza también para el futuro de este club. Antes de empezar, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Como dije durante el Guachalón, no es culpa de Pueblo Juve que la Juventus no esté ganando, no esté convenciendo. Estamos aquí para apoyarlos, para estar con ustedes, hacer terapia de grupo y un me gusta que no cuesta absolutamente nada nos ayuda muchísimo a alcanzar muchísimo otro juventino que tiene esta frustración interna, pero que no ha encontrado esta su casa de Pueblo Juve con quien compartirla. Así que ayúdennos a alcanzar a nuestros hermanos y hermanas juventini alrededor del mundo. Empezando rápidamente por el partido, que obviamente el prof durante el match análisis de más tarde de hoy, pues hará un análisis ya más profundo, tanto técnico como tácticamente, como ya de personal. No quiero meterme de lleno, pero yo lo resumiría con realmente una decepción, una evidencia, una confirmación de lo que ya sabíamos en lo absoluto, de la mediocridad, de la falta de carácter, de la falta de respeto hacia nosotros, Juventini, en todo el mundo por parte de estos jugadores. Lo dije en un video hace varios meses, en octubre, aquí puedes cambiar al entrenador, esto va a seguir igual. Lamentablemente, aunque llegó Spalletti, vimos ciertas mejoras, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque en el fútbol, aunque a muchas personas no les parezca, no lo entiendan, los protagonistas son los que bajan en el campo, son los jugadores que pisan el campo de juego, que se enfrentan contra 11 contrincantes, quien se ponen la camiseta. Y lamentablemente la Juventus está plagada de lo único que puedo escribir como niñatos, que son también egoístas y sobrados, que piensan que solo por tener la camiseta de la Juventus ya con eso empiezas ganando un partido. ¿Por qué? Porque lo evidencia las mismas actuaciones de los jugadores. Cuando se trataba de partidos importantes en escenarios como la Champions League o partidos importantes contra equipos importantes de la Serie A como contra el Inter, se veía otra Juve, se veían jugadores concentrados, se veían jugadores sin miedo a veces, se veían jugadores con propósito. En cuanto el contrincante cambiaba y era un equipo menor, un equipo quizás ya descendido, un equipo que no tenía nada que pedirle a este campeonato, estos mismos jugadores, no sé si por desidia o por menefreguismo, por lo que sea, no eran los mismos. Se dejaban, en pocas palabras, y disculparán ustedes el francés, pero se cagaban encima, les caía el miedo encima, dejaban de jugar fútbol, cometen errores plateales y apoteósicos, y todos. Podemos resaltar uno en particular en un partido, otro en particular en otro. El portero, especialmente últimamente, ha sido terrible, no importa quién esté en puerta, uno falla más que el otro, pero ambos fallan. La defensa, nuestro mejor defensa de todos los tiempos en los últimos años, sigue fallando y hace las mismas fallas. El otro que siempre juega también está fallando. En cualquier momento de esta temporada no hemos tenido consistencia de enfoque y propósito del grupo en general. De este grupo, lo dije en su momento en octubre, yo me quedo con 3 o 4 a lo mucho.
este grupo necesita una limpia porque no son dignos de la Juventus. Por mucho que me duela, por mucho que ya hemos estado aquí diciendo que apoyar a nuestros chicos, hay que mantener el fino a la fine, hay que seguir apoyándolos, ellos están representando la camiseta, pero basta, suficiente. Ya hemos llegado a nuestro límite como tifosi, porque hoy para estos representantes de nuestros valores dentro del campo de juego. Quizás a ellos no les importa, quizás ellos no percibieron que hubo millones de fanáticos alrededor del mundo que o no se fueron a dormir a tiempo para ver el partido o se despertaron excesivamente temprano en un domingo para ver el partido. Porque nosotros, por encima de ellos, siempre vamos a apoyar a la Juventus. Nosotros no abandonamos a nuestra dama, como ellos nos han evidenciado partido tras partido, porque yo vi a una Juventus perdiendo 1-0 contra la Fiorentina en el minuto 75 tirar la toalla. Tú, si eres de la Juventus, no tienes permitido tirar la toalla, jamás. Si no estás a la altura de representar a la Juventus y representarnos a nosotros hasta el último segundo del silbido del árbitro, vete. Tú como jugador, tú como fanático, tú como dirigente, tú como dueño. Si no están a la altura, si no son dignos del nombre de la Juventus, están bienvenidos a irse. Hablando de irse, los rumores que están saliendo después del Juventus Fiorentina es que Comolli está en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque se le atribuye este fracaso a causa de lo mal que hicieron las compras de verano que hizo Comolli. Ahora, yo también en ese video de octubre argumenté que lo peor que podía pasar en esta Juventus era cambiar a la directiva otra vez y cambiar al entrenador, que aquí lo que se necesitaba era cambiar al grupo, al equipo. Hemos ya pasado por 3 entrenadores diferentes y 3 directivas diferentes en menos de 3 años y el resultado ha sido el mismo o peor. Por ende, cambiar al director técnico o en su efecto, bajar los rumos sobre Comolli, cambiar al administrador delegado, va a hacer absolutamente nada en mi punto de vista, mientras que los protagonistas que bajen al campo sean prácticamente lo mismo. Y lamentablemente, basado en las renovaciones que hemos visto de la propia Juventus, el año que viene, a pesar y más que todo porque no vamos a tener los ingresos de la Champions League, puede que sean los mismos de este año. Por ende, sacar a Comolli, meter a Chiellini, darle más poder a Chiellini, lo que tú quieras, realmente no va a curar nada. Va a ser otro efecto placebo, el mismo efecto placebo que vivimos cuando llegó Motta, el mismo efecto placebo que vivimos cuando llegó Tudor, el mismo efecto placebo que vivimos cuando llegó Spalletti. Pero siempre regresamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la base del equipo sigue siendo la misma base mediocre que hemos estado arrastrando por los últimos 3 años. El significado de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y la Juve en los últimos 3 años ha hecho exactamente lo mismo, año tras año, repitiendo errores constantes, esperando resultados diferentes. Nos duele, pero la verdad es que la Juventus se ha convertido en el Inter de Moratti. Y si nosotros seguimos cambiando a nuestros directores técnicos, a nuestros directores deportivos, a nuestros administradores, a nuestra gerencia, cada año que la cosa no sale bien, vamos a seguir siendo el Inter de Moratti, quemando millones y millones de euros en absolutamente nada, porque eso es lo que se ha estado haciendo en los últimos 7 años. Más de 1.100 millones de euros ha inyectado la propiedad a este equipo y se han quemado por decisiones incorrectas y repetitivas una tras otra. Por ende, sí, Comolli hizo un mercado paupérrimo, no funcionó ninguno de los que llegaron, totalmente de acuerdo, pero seamos honestos, el verano pasado cuando llegaron no estábamos todos emocionados por quien había llegado. En ese momento, ¿se le puede realmente reprochar a Comolli traer a Louis Openda, que era uno de los referentes de la Bundesliga, a traer al mejor delantero de la Liga Francesa de los últimos años, a traer a un chico que nos hizo pues, parir literalmente en la Champions League como Edon Zegrova? ¿Podemos reprochar realmente esas decisiones? En ese momento estamos seguros, recuerdo videos que sacamos aquí, cosas que argumentamos durante los directos junto con todos ustedes y teníamos uno de los mejores ataques de la Serie A. Soñabas con el Scudetto basado en el mercado que se hizo. Obviamente no funcionaron.
Obviamente no funcionaron, pero eso también es responsabilidad de los mismos jugadores. No puede ser solo responsabilidad de Common Lee. Y obviamente que él va a tener responsabilidad. No le estoy quitando responsabilidad. Common Lee es parte del problema, pero también debe ser parte de la solución. Ningún proyecto a largo plazo, ningún proyecto ganador, ningún proyecto que traiga glorias deportivas puede durar solo 12 meses. Common Lee está en el cargo de hace 11 meses y ya lo vamos a sacar. Eso es un problema de la raíz. Eso es un problema desde arriba, de falta de cognición, de entender cómo funciona el fútbol. Y yo no estoy abogando porque haya un cambio de dueño, siempre lo he dicho, que no debe haber cambio de dueño. Desde el momento que la familia Agnelli deje de tener la Juve puede ser el comienzo del final para la Juve. Pero se necesita pauta, constancia y apoyo. Se necesita un grupo unido en la cúpula del equipo. Porque si no, no le podemos tampoco pedir a nuestros jugadores que estén unidos. Estoy cansado de que cada año siempre se filtre quiebras dentro de la estructura gerencial. Siempre se filtre que el entrenador está peleado con el director deportivo. Yo no sé si al final sean verdad o no, pero esto lo único que hace es crear problemas para nosotros, tifosi, y para la misma Juventus. Y lo único que va a hacer en cuanto a la planificación a futuro es atrasarla aún más. Y este equipo no tiene tiempo de atrasar ninguna planificación. ¿Por qué? Porque hay una situación financial fair play. Y para resumir rápidamente, hay dos pilares en general, lo estoy resumiendo muy someramente, pero hay dos pilares en general sobre el financial fair play. Uno es la liquidez, o sea, el estado financiero, cuán saludable son las finanzas del equipo, y el otro lado es los ingresos versus los gastos. Una inyección de capital te ayuda a mejorar la liquidez, columna A, te ayuda a mejorar la salud financiera de tu equipo. Una inyección de capital no te ayuda a ingresos versus costos, porque los ingresos versus costos dependen de los ingresos de la liga, de los premios de la liga, los ingresos de derechos de televisión, de ingresos de estadio, premios europeos, etcétera, versus costos de salarios y amortización de jugadores. Por ende, ahorita nosotros, muy probablemente, a menos que suceda literalmente un milagro, no vamos a calificar a la Champions League, vamos a calificar a la Europa League y reitero, no podemos calificar a la Conference League. La Conference League pasa al séptimo lugar porque el Inter ganó la Copa Italia, por ende pasa al séptimo lugar la Conference League. Nosotros lo mínimo que vamos a llegar es a la Europa League. La Europa League te paga 15 millones por calificar a esta. Una cifra muy pobre comparado con los 42 millones de entrada que te pagaba ir a la Champions League, que podían llegar a ser hasta 60, 70, dependiendo de qué tan lejos llegabas en ella. Por ende, esos ingresos han caído de forma sustanciosa. ¿Qué quiere decir eso para la planificación del futuro? Quiere decir que tú tienes que bajar tus costos, ya que tus ingresos han bajado de forma importante. Por ende, muchos de los jugadores o los tienes que sacar o los tienes que renovar a la baja. Caso en punto, la renovación de Vlahovic. Si tú bajas el costo de Vlahovic, el cual ahorita, incluyendo salario bruto más amortización, está cerca de los 40 millones al año, lo renuevas a 6 millones, bajas ese costo de forma sustanciosa y eso te ayuda a esta columna B del Financial Fair Play. Lamentablemente, porque no vamos a recibir los ingresos de la Champions League, vamos a tener que hacer sacrificios importantes. ¿Qué quiere decir eso? Para mí está escrito prácticamente Gleison Bremer. ¿Por qué lo digo? Porque Gleison Bremer te puede dar 56 millones de ingresos a la venta si alguien paga su cláusula y es el tercer salario más alto que tiene el equipo en este momento, lo cual te baja también ese costo versus ingresos que les decía. La otra parte también puede ser el mismo David. David es el segundo salario más alto y podría generar una plusvalía importante que te ayude con este balance financiero del Financial Fair Play. Habiendo dicho eso, los tienes que reemplazar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que ir a buscar o parámetros cero, que no te cuesten dinero, con salarios accesibles, o gente más vieja, o chicos o jugadores con experiencia quizás en ligas de segundo nivel. Serie B, segundo nivel de la Francia o el mismo titulares de Francia, etcétera. Pero aquí el mercado se tiene que mover de forma muy, pero muy inteligente para no violar las reglas del Financial Fair Play, además de que tenemos que generar 30 millones de ingresos en ventas para no violar
el Financial Fair Play a final de junio. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer ventas de jugadores que lleguen hasta 30 millones antes del final de julio, del final de junio, antes del principio de julio, para no violar esa regla. De lo contrario, nos podríamos poner en una situación muy, pero muy delicada en cuanto al mercado. Por ende, habiendo resumido esa parte, ¿eso quiere decir que no llega Bernardo Silva? No necesariamente. Aquí obviamente la situación es, no tiene los ingresos para pagar el salario de Bernardo Silva. Entonces, si quieres traer a Bernardo Silva, vas a tener que sacrificar en otro lado. ¿Qué quiere decir que no llega Alisson? A mí yo creo que llega Alisson independientemente. Esta Juventus necesita un portero por lo menos presentable, sinceramente. Así que para mí llega Alisson sin importar. Es un salario semi-accesible dentro de los 5 millones. Si lo puedes comprar por una cifra irrisoria al Liverpool, se puede hacer. Pero de ahí en adelante, aquí es donde tiene que trabajar muy bien la Juventus, tiene que trabajar muy bien el director deportivo, tiene que trabajar muy bien toda la gerencia de la Juventus. Por ende, si estamos ahorita, 17 de mayo, diciendo que tienen que sacar a Common Lee porque nosotros estamos obsesionados con que haya un chivo expiatorio, es ahí el problema. Tú sacas a Common Lee, aunque no traigas a alguien nuevo, mientras se reestructura la situación dentro del club, vas a tardar en el mercado. Y esta Juventus no puede tardar más en el mercado. Esta Juventus tiene que empezar a trabajar desde ya para limpiar lo que se tiene que limpiar, acomodar los costos versus los ingresos para estar dentro del Financial Fair Play y crear un equipo competitivo el año que viene. Porque yo no me calo más esta cosa. Son indignos los jugadores que tiene la plantilla para la historia y lo que representa este club en el mundo. Si ellos no lo quieren entender, se les tiene que hacer entender sacándolos del club. Así que, para mí, de nuevo, vuelvo a recomendarle a John Elkann y a compañía, no toquen la gerencia, no toquen el banquillo, limpien la plantilla de una vez por todas. La definición de locura es hacer lo mismo una tras otra vez y pretender resultados diferentes. Hemos hecho lo que se está rumorando que parece que quieren hacer. No esperen resultados diferentes. Escucho y leo sus comentarios con muchísima atención. ¿Qué les parece lo que les traigo a la mesa? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tiene que salir como Lee independientemente? ¿Hay que buscar un chivo expiatorio? Al final parece que John Elkann va a tener que inyectar dinero independientemente. Veremos qué es lo que dicen las noticias. Estén atentos a Pueblo Juve sobre eso. Y los invitamos al Match Análisis más tarde de hoy, donde iremos a fondo sobre todo lo que está sucediendo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.